Hola muchachos, bienvenidos a esta sesión. Acá vamos a hablar sobre las genealogías y esto se constituye en un apoyo que van a tener para la unidad de genética. Veamos entonces cómo las genealogías constituyen una excelente forma de estudiar los caracteres o las diferentes características en una historia familiar. Miren que acá tenemos dos personas que se cruzan, dan lugar a unos descendientes, podemos observar además cómo esos descendientes también tienen pues, matrimonios o cruces, y entonces de esta manera vamos mirando cómo las características van siendo transmitidas a lo largo de varias generaciones. Es importante para iniciar el estudio de las genealogías que tengamos claro el lenguaje y digamos la simbología con la cual lo vamos a trabajar. Entonces, inicialmente tenemos acá, a los varones siempre los vamos a representar como un cuadrado, como podemos ver acá. Las hembras siempre las vamos a representar con círculos. No es necesario escribir ni varón ni hembra, simplemente con la simbología pues ya queda esto determinado. Todos los miembros de una misma generación los vamos a encontrar en una línea horizontal, ¿sí? Las generaciones van a estar numeradas con números romanos, como vemos acá. Entonces miremos que cada línea es una generación distinta, cada línea horizontal. Muy bien. Los cruzamientos o los matrimonios de los cuales pues, se tengan descendientes estarán representados por esta línea que une a los dos progenitores, y de esa misma línea salen los diferentes descendientes. Debemos tener particular cuidado en que esos descendientes sean puestos en el orden de nacimiento. Igual podemos dejar espacio si es necesario para unir a esos, en este caso este descendiente pues tuvo un matrimonio con esta persona, ¿cierto? Entonces ahí podemos dejar espacio pues para hacer todos esos posibles cruces. Pero entonces que siempre nos queden los descendientes de este cruce en el orden de nacimiento. Miren que también hay una numeración para los diferentes individuos de cada generación, y esos números se utilizan con numeración arábiga para que sea distinta a la numeración de las generaciones. Miremos también que pueden existir matrimonios entre individuos que son consanguíneos o que están emparentados, y ese matrimonio se representa con una doble línea. Tenemos también que hay individuos que pueden morir en algún momento de su vida, y pues la forma de representarlo en la genealogía es con esta línea, digamos diagonal, que los atraviesa. Pueden existir muertes durante el estadio embrionario o como fetos, entonces esta es la forma de representar un aborto, entonces sería un círculo pequeñito y sólido. Y por otro lado tenemos que el individuo que nos va a servir para iniciar el estudio, o el individuo que se constituye como en el primer individuo del cual queremos conocer información, o queremos saber de dónde heredó la característica o cómo puede heredarla a sus descendientes, lo vamos a señalar con esta flecha y lo vamos a llamar propositus o probando. De todas maneras, ahí en la diapositiva les quedan toda la simbología pues, que van a necesitar. Muy bien, ahora vamos a comenzar entonces observando los diferentes patrones de herencia que podemos estudiar con estas genealogías, y vamos a comenzar con la herencia autosómica dominante. En el caso de la herencia autosómica dominante, tenemos que es una herencia que es igualmente transmitida o por hombres o por mujeres, ¿cierto? En este caso, todos los individuos que no presenten la característica, para esos individuos decimos que no están afectados, los vamos a señalar con un cuadro o con un círculo que está en blanco, mientras que todos aquellos que estén afectados van a quedar con un círculo o con un cuadro que está sólido, ¿sí? Digamos que ese relleno dentro del símbolo implica que ese individuo está afectado. En el caso de la herencia autosómica dominante, para que el individuo esté afectado, tiene que estar en condición homocigótica, en este caso dominante, o en condición heterocigótica. Ahorita vamos a mirar un poco mejor eso. Entonces miren que es una herencia que es igualmente transmitida por mujeres. En este caso quien lo transmitió es esta mujer, se la transmitió a 3 hijas y a 2 hijos, pero también puede ser transmitida por varones. Acá tenemos este hombre que se la transmitió a 2 de sus hijas y a 1 de sus hijos.
Además es una herencia que no se salta generaciones, entonces observamos que hay individuos afectados en la primera generación, en la segunda, en la tercera, en la cuarta, o sea, siempre vamos a ver individuos afectados. Lo normal es que los individuos afectados en términos de cantidad sean varios, a veces muchos, ¿sí? Esto en contraste con el segundo tipo de herencia que vamos a ver ahorita, donde vemos que son muy pocos los individuos afectados. Decimos que no hay individuos portadores como tal. Un individuo portador para el tipo de herencia autosómica dominante en realidad no es portador, sino que necesariamente va a estar afectado, ¿sí? Hablamos de individuos portadores cuando decimos que presentan una condición heterocigótica, pero como este patrón de herencia es dominante y se va a manifestar tanto homocigótica como heterocigóticamente, entonces en realidad se puede ser afectado de las dos formas. No llamaríamos a ningún individuo portador como tal. Observamos que los hijos afectados como este, son hijos de afectados, ¿sí? O sea, eso es lo normal. Un individuo sano, como este de acá, este individuo está sano, va a tener individuos sanos, pues de descendientes, ¿sí? En este caso el cruce es con otro individuo que también está sano, entonces por este lado su descendencia toda va a ser sana. Hay hombres afectados como este, que además es hijo de un varón afectado, o sea, es como si la herencia se transmitiera de hombre a hombre, y esto nos sirve para eliminar la posibilidad de que este patrón de herencia sea ligada al sexo, que ya vemos que en el caso de la herencia ligada al sexo, la herencia sería heredada de padres varones hacia las hijas mujeres. Entonces tener hijos varones que hereden la característica de padres, en este caso varones, entonces nos lleva a pensar que es una herencia autosómica dominante. Vamos a mirar ahora un caso. Entonces, si una persona es no afectada, como este caso, si decimos que es no afectada es porque no presenta la característica, y en este caso no presentarla sería una condición recesiva. Entonces a digamos que lo podemos... El genotipo lo podríamos escribir de esta manera, ¿cierto? Recordemos que las letras mayúsculas nos indican las características dominantes. Como en este caso no estar afectado es una condición homocigótica pero recesiva, entonces ambas letras son minúsculas. Muy bien. Y miremos lo siguiente. Este cruzamiento tuvo descendientes, todos estos descendientes que están con esta línea aquí unidos, tiene descendientes tanto sanos como descendientes afectados, ¿cierto? En el caso de los descendientes sanos ya vimos que solo tienen una posibilidad, que es esta. ¿Sí? Bueno, y así para todos. En el caso de los descendientes que están afectados tendríamos dos posibilidades, se las voy a escribir por acá. Entonces tendríamos esta posibilidad, o sea, que haya heredado la característica de ambos padres o de uno solo. Recordemos que con uno solo de los cromosomas afectados basta para que se presente la característica. Entonces, en este caso, si sabemos que el padre solo puede transmitir el gen recesivo, ¿cierto? Esperaremos que en todos estos esté presente el recesivo, digo en todos los afectados. Pero si en realidad están afectados es porque de la madre heredaron el dominante. ¿De acuerdo? O sea que aquí ya tendríamos esto. Para determinar cuál es el genotipo de esta madre, ya sabemos que estos individuos que son no afectados tuvieron que heredar una de las M minúsculas del padre y la otra tiene que ser necesariamente de la madre. Entonces esto nos lleva a determinar el genotipo de la madre. En este caso la madre es heterocigótica. Muy bien. Vamos al siguiente tipo de herencia. Este tipo de herencia lo conocemos como herencia autosómica recesiva, entonces digamos que es como lo contrario a lo que estábamos trabajando ahorita. Entonces vamos a ver que aquí tenemos que los individuos afectados son pocos en contraste con el patrón de herencia anterior. Miren que solo tenemos un individuo afectado. Podemos observar además
que se salta varias generaciones, entonces aquí no observamos la característica tampoco, hasta que finalmente la característica aparece. En algunas otras genealogías se ha observado que en una generación aparece, en la siguiente no, en la siguiente sí, en la siguiente no, pero digamos que eso es común de este patrón de herencia. Bueno, como les decía, presenta entonces pocos individuos afectados. Esos individuos afectados son normalmente hijos de padres que no se encuentran afectados, ¿sí? En este caso, como es una herencia recesiva, entonces para presentar la condición solo existe una posibilidad, y es que de ambos padres se haya heredado el alelo recesivo. En este caso, digamos que lo vamos a escribir con la letra A. Un ejemplo podría ser el caso del albinismo, por eso escogí la letra A. Entonces, para que este individuo presente albinismo o sea afectado por el albinismo, necesariamente tiene que haber heredado de ambos padres la condición. Quiere decir que si estos son sus padres, los tenemos así. Ahora, es claro, porque la genealogía nos lo dice, que los padres no están afectados, entonces necesariamente estarán en condición heterocigótica. Como podemos observar en el patrón de herencia autosómica recesiva, es muy común cuando se presentan matrimonios consanguíneos como este caso, o matrimonios entre familiares, que aumente la probabilidad de que nazcan los individuos afectados, ¿cierto? Porque pues si son familiares es muy posible que sean genéticamente muy parecidos, y eso aumenta la posibilidad de que ambos traigan consigo el gen recesivo, pues, que me codifica para la característica afectada en este caso. Quiero también que observemos que a estos padres los llamo, por aquí les voy a poner la anotación, los llamo portadores. Digamos que en este caso sí hablo de portadores porque es claro que no están afectados, pero pueden heredar a su descendencia el gen que sí está afectado. Muy bien, entonces cuando se da un matrimonio o un cruce entre individuos portadores, digamos que las probabilidades en la descendencia van a ser muy similares a lo que veíamos en el cruce monohíbrido de Mendel para la F2. Entonces acá tenemos un 25% de posibilidades de que esté afectado, un 50% de probabilidades de que sea portador, o sea, de que tenga un genotipo heterocigótico, y un 25% restante de probabilidades de que sea sano completamente y tampoco sea portador. O sea, ni presenta la característica ni va a heredarla a su descendencia. Sí, en este caso tendríamos un individuo, por ejemplo, así, que es homocigótico y no presenta pues ninguna característica, y estos serían así, igualitos a los padres. Quiero también que observemos que como este patrón de herencia es autosómica, la probabilidad de que los hombres sean los afectados es exactamente la misma a que las mujeres sean las afectadas. O sea, no vamos a ver diferencia entre el tipo de sexo que presenta la condición. Muy bien. También es posible, aquí este ejemplo no nos lo muestra, pero también es posible que un hijo de este individuo afectado no tenga necesariamente la característica. Miren que si este individuo se cruza con una persona completamente sana, su descendencia, digamos acá, va a ser portadora, pero va a ser sana. Sí, entonces esto también es importante, de ahí lo que les decía desde el principio, que se presente en generaciones saltadas. Ahora miremos este otro tipo de herencia. Esta herencia la conocemos como herencia ligada al sexo. Recordemos que la herencia ligada al sexo es una herencia que está codificada por genes que están en el cromosoma X, entonces por eso decimos que está ligada al sexo, ya que el cromosoma X y el cromosoma Y son los que codifican el sexo, al menos en nuestra especie. Muy bien, recordemos también que en el caso de los varones, entonces acá, para los hombres tenemos un solo cromosoma X y un Y para las mujeres tenemos dos cromosomas X. Entonces miren que en el caso de los patrones de herencia ligada al sexo, para el caso de los varones basta con que sea heredado una sola condición, y si en este caso es afectada, como solo se hereda un X, entonces necesariamente ese varón va a presentar la condición. Mientras que en el caso de las hembras o de las mujeres,
puede ser heredada de manera heterocigótica o de manera homocigótica. Listo. Entonces ahí podemos ver esas dos posibilidades. Digamos que en el caso de la herencia ligada al sexo dominante, entonces es de esperar que el mayor número de individuos afectados sean mujeres, dado que las mujeres pueden presentarlo en estas dos condiciones. Como vemos acá, tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 mujeres afectadas versus 2 hombres afectados. Entonces es común que las mujeres sean las que presenten mayor afectación pues, en este tipo de patrón. También vamos a observar algunas similitudes con la herencia autosómica dominante, y es que se presenta en la primera generación, en la segunda generación y en la tercera generación. O sea, no observamos generaciones saltadas, sino que siempre estamos viendo la característica presente. Esto va a ser común de todas las características que sean dominantes. También en este caso lo denotamos con, vamos a hablar de un caso que conozco, es el caso de la hipofosfatemia, que está relacionada con la malformación de los huesos, y lo denotamos de esta manera. Miren que acá tenemos, esta es una mujer, entonces si es una mujer, tiene 2X, ¿verdad? Y puede ser de este tipo, o también podría ser así. Recordemos que basta con que uno solo de los cromosomas esté afectado para que se presente la condición. Ahora, en este caso de este hombre, como sabemos que no está afectado, entonces necesariamente lo vamos a escribir así. ¿Sí? Recordemos que el H mayúscula es para hipofosfatemia, porque es dominante, y este minúscula es que no presenta la condición. Muy bien. Entonces vamos a observar que es un patrón de herencia que puede ser heredado tanto a varones como a mujeres, digamos que con un mayor índice de afectación en las mujeres, como ya les había mencionado. Miremos ahora otro detalle. En este caso tenemos un varón que está afectado, entonces lo representamos de esta manera. Si esta mujer no está afectada, entonces es homocigótica, ¿sí? Pero entonces miremos cómo este patrón de herencia se transmite desde varones hacia sus hijas mujeres. ¿Por qué? Porque las hijas mujeres heredan X de ambos progenitores, pero entonces de la madre solo tienen una posibilidad, que es esta, y del padre solo tienen una posibilidad, que es esta. Es por eso que observamos que las hijas mujeres van a ser quienes presenten la condición. En el caso de los hijos varones, ahí desaparece la condición, ¿sí? Entonces digamos que un hijo varón que está sano y que proviene de un padre que sí está afectado, no va a tener en su descendencia este tipo de característica. Ya para terminar, vamos a observar entonces el último patrón de herencia, que es la herencia ligada al sexo recesiva. Esta herencia ligada al sexo recesiva me parece bastante interesante, además de que tenemos un ejemplo que podemos explorar de una manera bien inquietante. Esta genealogía que estamos observando acá, ustedes ahí pueden leer los nombres, corresponde a la genealogía de la reina Victoria de Inglaterra. Resulta que la reina Victoria, pues en su condición femenina, tiene un par de X, y la característica que heredó, en este caso va a estar asociada a uno de los X. Entonces vamos a mirar. La historia dice que la reina Victoria se encargó de heredar a sus hijas el gen de la hemofilia, y finalmente sus hijas lo transmitieron a todas las casas reales europeas. Dado que la reina Victoria no es enferma de hemofilia, entonces podemos pensar que, siendo una condición ligada al sexo recesiva, su genotipo es de esta manera, siendo esta H minúscula la encargada pues de generar la hemofilia. Muy bien, entonces de esta manera esa H minúscula asociada al cromosoma X pudo ser heredada a las diferentes hijas, como por ejemplo acá, y en este caso decimos que es una mujer portadora, y como por ejemplo acá en el caso de Beatriz. Muy bien, ahora vamos a mirar qué pasa en el caso de los hijos varones. Los varones tienen esta condición, entonces para presentar la enfermedad basta con que la hereden de un solo cromosoma X, en este caso en esta condición. ¿Qué es lo que le sucede a Leopoldo, duque de Albany?
Ahora miremos que Leopoldo está afectado de hemofilia, entonces él tiene la capacidad de heredar la condición, en este caso a su hija, ¿sí? Más no a su hijo, ¿cierto? Ya que su hijo hereda el X, pero por la vía materna. Entonces, pues en este caso ya no presenta la enfermedad y ninguno de sus descendientes lo presentará. Sin embargo, esta hija es portadora, o sea que volvemos a tener esta condición. Y es por eso que este finalmente termina por acá en uno de sus hijos, que ya sí se ve afectado. Muy bien, vamos a mirar este otro caso que viene por acá, por el hecho de que Alicia, princesa de G, sea portadora. Entonces Alicia, ya que es portadora, digamos que hereda su condición, en este caso a Frederick, pero entonces el cromosoma afectado también salta en sus hijas, en condición, digamos, de portadoras, y finalmente aparece por acá la condición en Alexis Arevic. Aquí observamos algo interesante, y es que Alexis Arevic presentaba gran cantidad de hemorragias. Miremos que Alexis Arevic es hijo de la princesa Alejandra y del Nicolás II, el zar de Rusia. Para este momento ellos pensaban, pues tanto Alejandra como Alexis pensaban que Rasputín era el único capaz de controlar las hemorragias de Alexis, y pues Rasputín era un monje asociado a la corona, y de ahí se supone que tuvo gran influencia en la caída del zar Nicolás y en la Revolución Rusa. Digamos que este es como el hecho más interesante de esta historia asociada a la hemofilia. Bueno, entonces miremos cómo para que Alexis presente la condición, pues entonces tuvo que haberla heredado por acá de la princesa Alejandra. Miremos también el caso de Beatriz. Entonces Beatriz también presenta la condición, pero entonces la presenta como portadora, ¿cierto? Recordemos que como portadora, o sea que tenemos esta situación, ¿sí? Y es por eso que la transmite a sus hijos varones, y sus hijos sí se ven afectados, pero en este caso Victoria, reina de España, también es portadora y puede transmitirla a los hijos hombres. Quiero que observemos entonces que la herencia ligada al sexo recesiva es una herencia que va a afectar principalmente a los varones, por esto que ya les decía al principio, ¿cierto? Entonces vamos a ver un mayor índice de varones afectados comparados con el número de mujeres. En el caso de la hemofilia no vemos a ninguna mujer afectada en este caso, es porque la hemofilia es una condición que no es compatible con la vida, ¿sí? Supongamos que las mujeres deben enfrentar, una vez ya están pues en edad reproductiva, deben enfrentar un sangrado mensual, y pues esto no sería muy consistente para una mujer que tenga hemofilia, ¿cierto? Por eso es que no se ven mujeres hemofílicas. Hay otras características, como por ejemplo el daltonismo, que sí pueden presentarse en mujeres. El daltonismo también es una enfermedad ligada al sexo recesiva, pero comparado con el número de varones que la presentan, pues el número de mujeres es mucho más bajito, y eso es una de las características típicas de este patrón de herencia. Miremos también acá otro detallito, y es como este señor, que es Eduardo VII, rey de Inglaterra, Eduardo no presenta la condición, o sea, él no la heredó. Entonces digamos que su genotipo es de esta manera, y al no heredar la condición, en su descendencia desaparece. La familia real actual de Inglaterra, ningún miembro presenta la condición, y pues todos ellos son descendientes de este matrimonio. Entonces digamos que pues actualmente ya no vemos hemofilia en Inglaterra. Después de mirar todo esto, cabe preguntarnos de dónde sale la hemofilia, o sea, ¿por qué aparece la hemofilia, digamos, en Leopoldo, duque de Albany, y por qué no había aparecido antes en la historia de la reina Victoria? Lo que se supone es que la mutación aparece en la formación del embrión que da origen a la reina Victoria, o en la formación del embrión que da origen a su madre, y entonces digamos que aparece ahí por primera vez, y ya a partir de ese momento comienza a ser heredada a los diferentes miembros de esta familia. Bueno, entonces con esto terminamos los diferentes patrones de herencia. Quiero también recordarles que pueden buscar en internet las diferentes enfermedades que obedezcan
o a estos patrones de herencia o las diferentes condiciones para que enriquezcan todos sus ejemplos. Espero que esto les haya servido también para aumentar la comprensión en esta parte de genética y nos veremos en un próximo video. Muchísimas gracias.